Rodrigo Fuenzalía, nuestro ufólogo, director de Aion. Hace tiempo que no veíamos a Rodrigo acá, estamos muy contentos de tenerte acá. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Y Fabián Sáez, experto en conspiraciones y ufología. Hola, Fabián. Ay, Fabián, ovnis, extraterrestre y los misterios además del Área 51. Hay algo que yo no había escuchado, Jordi, que es una isla que se llama Friendship, una isla que está en nuestro país, en el sur. Una isla donde al parecer habitarían extraterrestres, no lo sabemos, sociedades más avanzadas que la nuestra. Tenemos una nota, queremos compartirla con ustedes y hablamos acá con nuestros especialistas en el estudio. Miren. Esta fue la última comunicación clara y fidedigna que se tuvo el año 1983 con la isla de Friendship. Una isla misteriosa que se encuentra en los archivos más profundos de nuestra historia ufológica. Para algunos, un lugar de sanación que es comandada por seres espirituales. Para otros, sus habitantes son una raza extraterrestre con poderes curatorios. Y para los más escépticos, los vinculan hasta con los mismos nazis de la Segunda Guerra Mundial y que sería un campo de refugio para sus antiguos generales. Las personas que han tenido la posibilidad de tener algún tipo de contacto con estos llamados ángeles del cielo los describen como tipos altos y de piel bastante blanca y que se trasladan en un misterioso yate llamado Mystilios II. Me tocó ver una lancha, bueno, nosotros le llamamos lancha, en embarcación, con el nombre de Mytilus II. Su tripulación, en general, no tenían razas de ser chilenos, o sea, no tenían trazas de nuestra raza, o sea, no más estatura sobre la media, tez totalmente blanca, ojos azules, relativamente fornidos, no... algo que se apartaba totalmente de lo que es nuestro común. Lo que sí está claro, que han sido muy pocos los privilegiados que han tenido algún tipo de contacto físico y radial con esta isla. Dicen que tienen ciertas características genéticas que a los mismos habitantes de Friendship les interesaría y que por esta razón serían contactados. Uno de ellos es don Octavio Ortiz, quien ha sido un radioaficionado por más de 40 años y cuenta cómo fue su primera experiencia al momento de contactar a estos supuestos alienígenas. Por varios meses mantuvimos comunicación, generalmente siempre esto era comunicación en la noche, hasta altas horas de la noche nos encontramos. Sin lugar a dudas, la existencia de esta isla es todo un misterio. Han sido muchos los que se han aventurado por los peligrosos canales australes de nuestro país, con coordenadas que dicen llegar a la isla de Friendship, pero en la práctica no han tenido el resultado esperado. Pero hay otros chilenos y extranjeros que sí han tenido el privilegio de tener algún tipo de contacto con estos seres extraterrestres. Entre ellos se encuentra don Ernesto Fuentes, uno de los cuantos que han compartido con estos seres y que han tenido una experiencia simplemente milagrosa. Lógicamente que les pregunté quiénes eran, me bloquearon que era una congregación y que habían comprado una isla en el sur de Chile y que estaban instalándose. ¿No daban nombre de la congregación? Sí. ¿Sí? Friendship. 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 Amistad. Exactamente. En lo que concuerdan los diferentes testimonios que han tenido algún tipo de contacto con estos seres sumamente extraños, es que tienen una inteligencia extrema y que por debajo de estas islas existirían laboratorios de una tecnología inimaginable y que son capaces de curar enfermedades que hoy en día la medicina actual no puede. Y había un portón bastante rústico que quedaba hacia adentro del cerro. Se abrió ese portón, llegamos a una pieza, después pasamos a otra pieza que ya estaba más encachadito y después estábamos en el ascensor. Ahí me quedé con la boca abierta, porque jamás me habría imaginado una construcción de ese tipo en un lugar como ese. Para algunos escépticos, la existencia de la isla Friendship solo cae en una simple leyenda o mito que compite con los grandes cuentos de fantasía que existen hoy en nuestro país. Sin embargo, hay varios que creen en su existencia,
ya que don Ernesto Fuentes no fue el único que tuvo algún tipo de contacto con estos extraños seres, sino que también el conocido clarividente Eduardo Godoy, quien cuenta su experiencia sin saber que iba a ser visitado por un miembro de la isla de Friendship. En el momento de la tirada de las cartas se presentó algo anormal, que no es muy común. Entonces le dije, ¿sabes qué? No puedo verte el tarot. Te veo como mucho volar, mucha agua, mucha agua, como esta carta que ves acá. Mucha agua y parecido a él. Veo Chiloé, no sé, pienso que eres como profesor, enseñas, no sé, la verdad es que no, estoy nulo, no sé qué ver. Me dijo, no, está bien. Lo que pasa es que yo soy extraterrestre. Entonces yo lo miré y me impresionó porque no me estaba mintiendo. Entonces lo observé, entonces me dio miedo. Y antes que le dijera que me dio miedo, me dijo, no me tengas miedo. Aún no existe una comprobación científica de la existencia de la isla, pero según el testimonio del principal protagonista de nuestra historia, no serían tan solo chilenos los privilegiados de vivir y compartir con los habitantes de Friendship. No eran más de 14. Pero habían unas 60 más visitantes, así como yo. Chileno. No todos, pero latinoamericanos sí todos. Bueno, ¿te dijeron quiénes eran ellos a todo esto? ¿Y por qué están ahí? Sí, que ellos son servidores de los servidores del Señor. Un misterio sin resolver, que aún no tiene una respuesta concreta. Son muchos los que han buscado a sus habitantes para así ser tratados de enfermedades mortíferas y que no han logrado tener ningún tipo de contacto. Extraterrestres, fenómenos paranormales, ángeles del cielo, póngale el nombre que usted quiera. Oye, recién le decía yo a Rodrigo, a Fabián aquí con Jordi, qué apasionante, qué fascinante, porque además uno dice acá hay más conocimiento de lo que nosotros creemos. Hay testimonios además que yo estaba buscando, por ejemplo, de alguien que dice haber sido sanado de un cáncer al pulmón, sí, porque estuvo en contacto con, con estos seres. ¿Qué han podido descubrir, qué han podido averiguar en estas investigaciones? Bueno, lo principal, yo vengo investigando Friendship a fines de los 80. En mi investigación logré tomar contacto con los tipos de la isla por vía radio. Hablé con 3 de los presuntos Friendship, inclusive los tengo grabados. Y mi investigación versó en personas independientes a Ernesto Lafuente que tuvieran un relato tan consistente como él. Realmente me encontré con radioaficionados, otros radioaficionados que tomaban contacto con la gente de la isla y algunos de ellos los vieron inclusive. Rodrigo, ¿cómo establecen el contacto con ellos? ¿Ellos se comunican contigo? ¿Tú los buscas? Ellos, lo que pasa es que en mi investigación yo tomé contacto con Ernesto Lafuente, con Octavio Ortiz y me proporcionaron un equipo de radio. Yo estuve pacientemente, tenía los códigos de cómo ubicarlos por vía radial, hasta que un día como a la 1 de la mañana contacto con ellos y logro inclusive grabar a uno de los presuntos Friendship. Ahora, el punto para mí, dentro de la conversación, que menos mal que la logré grabar y logramos extractar un montón de cosas, inclusive analizar el audio, que el tipo tenía un origen aparentemente italiano. ¿No son chilenos? No serían chilenos. Es decir, a mi entender lo más importante es determinar el origen de las personas que circundaban a Ernesto Lafuente, como el origen de estos presuntos gringos. El punto es que hay un salto cuántico, me refiero, hay un salto exponencial cuando se pretende decir que son extraterrestres. Somos más mesurados, creemos que hay mucho que investigar todavía, pero no se puede, a mi entender, reducir todo al tema de Ernesto Lafuente. Pero quiero entrar un poco en la pregunta tuya, Karen, porque es importante. La historia de Friendship siempre se basa, principalmente, el pilar fundamental es este famoso cáncer, sí, que es curado supuestamente de Ernesto Lafuente. Y esto es difícil porque no hay una prueba fehaciente de que ese cáncer haya existido alguna vez. Eso es importante decirlo. Creo que él alguna vez mostró alguna radiografía de pulmón y esa es la única, y mostraba en segundo plano, una cosa muy extraña, en entrevistas televisivas también, donde se vio alguna sombra, pero eso, derechamente, no es una confirmación de nada. Nosotros sabemos que es necesario muchos exámenes para decir efectivamente que hay un cáncer. Hay un cáncer, una sombra puede ser un enfisema, algún otro tipo de manifestación. Pero es importante aclarar también de que este show del tema Friendship tiene como dos historias principales. Está la historia principal que ocurre con Octavio y Ernesto y después toda una mitología que crece, una mitología urbana en cuanto a qué serían estos tipos. Lo decía muy bien el reportaje, que incluso se le achacan temas nazis,
Lo que yo creo que sería bien ridículo, porque Es hasta absurdo. Paul Schaeffer tuvo que arrancarse a Argentina cuando podría haberse quedado acá mismo. No, y había gente claro que judío sí. en Friendship también. Entonces, Mira, más han sido absurdo todavía. mormones, Sí. evangélicos, o sea, le achacan de todo. Pero la realidad es que yo siento que hubo un tema de control, un experimento de control social principalmente. Una Porque comunidad. Lo que pasa es que hay que entender que los Estados Unidos, y aquí voy a pasar un dato que pocos saben en Chile, Yo lo que sé. habría que consultarle a este personaje. En Chile, por ejemplo, arribó hace un tiempo atrás Albert Stubleman, que es general del Pentágono de Estados Unidos, está viviendo acá. Él estuvo a cargo en el Pentágono de las investigaciones psíquicas, de la llamada visión remota. Ellos entrenaron psíquicos para hacer una serie de experimentos, y lo de Friendship se asemeja mucho al tema de los psíquicos entrenados por visión remota. son los proyectos de Mecha Ultra, de la CIA Claro, también, del claro. proyecto de la CIA. Oye, es tan apasionante, más yo creo que, bueno, vivimos en un país tan maravilloso que, bueno, tiene un lado terrible que es esto de los terremotos, los sismos, el país claro más que sísmico, justo como en Japón, pero al mismo tiempo unos cielos privilegiados, y qué buena la oportunidad además de hablar, porque tenemos aquí en nuestro libreto también a los distintos tipos o razas de extraterrestres. Wow. Y en primer lugar tenemos a los reptilianos. Claro. ¿Qué nos puedes decir, Fabián? Mira, esto es ya la mitología urbana clásica Sí, de la ufología, muy dado a promocionarse por algunos ciertos tipos de panelistas de ciertos programas. Que no soy Bueno, yo. en general mira, el este tipo- cine ha recurrido Sí. mucho a este perfil de extraterrestre. Yo lo voy a explicar. Mira, estamos viendo un reptiliano draconiano porque Claro. vienen de Draconus. Draconus, exactamente. Una estrella, obviamente bautizada de esa manera astronómicamente, y se supone que estos gallos son malos. Estos son los malos del vecindario. Estos son los tipos patos malos que vienen a conquistar, tienen mucha mala energía. ¿Violentos? Son violentos, claro que sí. Y estos ¿Armados? son, sí, tienen de toda la tecnología, son como el imperio en Y la Guerra de la tienen Galaxia. perfecto. poderes que Ojo, que nosotros esto no viene tengamos. influenciado, esto viene influenciado, es súper importante que esto viene influenciado de una serie de televisión, Maravilloso. Invasión Extraterrestre. Sí, pues. Cuando Exactamente. se comían a un ratón ese. Claro, Pero en los 80, los tipos venían seres angelicales, pero finalmente eran reptiles. Claro. Y esto fue tomado por un tipo llamado David Icke, está loco, hay que decirlo. está completamente loco, un británico, Obviamente. que señala Sí. que los grandes poderes del mundo están controlados por los reptilianos. Estas clasificaciones corresponden más bien a la paraufología que a la ufología científica. Exacto, son Los cuentos para que los niños gobernantes se estarían entretengan. metidos. No, ahí. la reina Isabel, Todo. todos los políticos Desde serían Bush, claro. serían Pero no es mala la calidad. reptiles. Estos son los tipos que llegan a la casa y se sacan Claro, la se máscara. sacan son en la reptiles. noche el traje No, y son absolutamente reptiles. ridículo. Una cosa que no tiene Ellos mucha se consistencia. disfrazan de humanos, De humano, para, claro, pero para David mimetizarse con el Icke rol. dice abiertamente que todos los poderes del mundo están Oye, bajo ¿y él. esto? Estos son nuestros Grises. simpáticos grises, que son los personajes, son los esclavos de los draconianos. Claro. Estos Ya. son como los gomas, los juniors. Flaquitos, de ojos grandes. Estos son los que hacen las abducciones, se supone que son expertos en genética. Y estos son los que se parecen a ET. Un poco. Mira, principalmente, Son los pero más esto viene parecidos Es de la una novela deformación. Comunión. Sí, claro, una es una deformación. deformación, porque recordemos que la película Encuentro Cercano, el tercer tipo, es la primera vez que se ven tan evidentes los famosos grises. Claro. Posteriormente, La en los película 80, Comunión. dicen una abducida que señala que tenían estas como lentejuelas. Y a partir de ahí se construye este tipo de imagen. Ojo, no estamos diciendo que no existan reportes de encuentros cercanos con seres similares. Eso te quería preguntar, Claro que sí. Rodrigo y Fabián, también, porque se dice que ellos incluso habían tenido algún tipo de negociación con terrestre o Lo que pasa es terrícola que esto- para hacer experimentos cromosómicos, en científicos. la mitología de los expedientes X, ellos son los que negocian con el gobierno de Estados Unidos por gente. Claro. Necesitamos gente para hacer experimentos Claro. genéticos para nuestra raza y nosotros les entregamos tecnología a A ustedes. cambio de las abducciones. Nos entregaron el velcro, el teléfono celular y nosotros le entregamos gente para que ellos experimentaran y sacaran buenos Pero hay reportes de gente clones. que... Ojo, que las abducciones, a mi entender, existen. Ese tipo de tipología, a mi entender, es una deformación de los abductores, pero tanto los llamados grises como los llamados, entre comillas, nórdicos, abducen de la misma manera. Es decir, se les da una connotación negativa, racista, y a mi entender eso es un mito. Pero, también. Rodrigo, abducen de la misma manera, uno y otro. Toda esa connotación negativa o a la defensiva un poco funciona desde el miedo a lo desconocido. Viene de Porque Estados también- Unidos. ¿eh? Y una Porque tampoco traducción, se conoce a alguien que haya sido abducido y que haya vuelto y cuente la Sí. real experiencia que Sí. pasó. Hay una estadística de un antropólogo norteamericano, Thomas Buller, que señala que del 100% de los abducidos, el 25% tiene los recuerdos completamente conscientes. A nosotros nos ha tocado investigar casos de supuestas abducciones y un porcentaje mínimo, a nuestro entender, tiene una connotación real. ¿Pero son lindos Ahora- recuerdos o son traumáticos Son recuerdos? recuerdos, diría yo, traumáticos, entre comillas,
pero finalmente pasan a ser asimiladas esta experiencia como una experiencia trascendente. Ahora que hay que acotar, Rodrigo, yo lo acotaría que el día de hoy cualquier niño de 2 años, 3, ya sabe como una abducción, porque está tan inserto en la ciencia ficción, en todos los tipos, que cualquiera sabe que vienen las luces, nociones. Que es como estar en la silla del dentista. Pero hay metodología, es decir, el método científico nos permite determinar efectivamente cuando estamos en presencia de una alucinación hipnogógica, hipnopómpica, de un mentiroso, etcétera. ¿Estos son los nórdicos? Estos son los buenos, porque son rubios, altos, de ojos azules. Claro. Ojo con lo que decía Rodrigo, es verdad, porque tenemos una aproximación, una construcción muy social, muy humana. Sí. Ellos son los que nos vienen a ayudar. Sí. Los que siempre los angelicales. Los espirituales dicen, ellos son los que vibran en una luz superior y nos vienen a ayudar para iluminados. Para combatir a los grises, estos chicos negros, pequeñitos que son los malos. Pero espérenme, ellos, todo lo que estamos revisando ahora, que son distintas razas, podría decirse así, de extraterrestres, vienen de distintas galaxias, vienen de distintos universos. Tienen sus problemas entre ellos. Claro. Sí, es un barrio muy conflictivo. Ahora, Fabián se está refiriendo a la construcción más bien mitológica, porque no sabemos el origen de los visitantes. Hoy día tenemos un fenómeno que no es convencional. Los ovnis existen. A nuestro entender, reportes de encuentros cercanos también de este tipo Rodrigo, existen. Pero el origen es el punto. Mira, tendría... Por favor, Jordi. No, es que acá tenemos indígenas, chinos, negros, nórdicos, gente áurea, morenos, mestizos. Contéstenme si es que todo esto que estamos viendo viene de un solo mundo o de varios, pero antes la Karen va a decir algo mucho más importante. No, de si vienen del futuro además o no. Y además, ¿qué es la sintonía del Buenos Días a todo el matinal de Chile, el matinal que sirve? Porque tenemos imágenes de avistamientos que usted no lo va a poder creer. No se vaya, Alvarito, ya volvemos. Hace 5 minutos falta para las 10 de la mañana, estamos hablando de ovnis extraterrestres. Un tema interesante, usted no puede dejar de ver. Ya volvemos, breve pausa comercial. Ya seguimos aquí en el Buenos Días a todos. Este tema con nuestros dos interesantísimos invitados, Rodrigo Fuenzalida, ufólogo, Fabián Sáez, experto además en conspiraciones y ufología. Y yo creo que cuando uno habla de este tema, lo único que quiere es tener testimonio, escuchar audio, ver imágenes, saber si realmente existen o no. Y quiero que ponga mucha atención con este audio que tenemos de una torre de control. Escuche. Adelante, Tobalá. Buenos días, te informo, tenemos sobre Tobalá, en dirección a la cordillera, un aparato redondo que brilla con el sol. Desplazamiento lento hacia el norte en ascenso. Ahora está desplazándose hacia el sur en círculos, ascenso y descenso. Lento, ahora aumentando la velocidad. El planeador, me atrevería a decir que no. Avión tampoco, porque desarrolló velocidades muy rápidas, por momentos muy lentas, descendió y ascendió rápidamente y ahora en este momento se está posando. Se está posando sobre una pequeña loma en un cerro. Y claro, llama la atención la descripción, que creo que coincide con lo que uno tiene nociones. Esto de que un avión, claro, va en dirección, en una única dirección, fija. Acá hay cambios rápidos de velocidad. Hay un caso que el CEFA investigó, y es para lo que sirve el CEFA, para estos temas aeronáuticos, donde aquí sí que tenemos ovnis, que son fenómenos aéreos anómalos, que yo prefiero esa nomenclatura. Y claro que tenemos un descenso supuestamente avistado por este piloto. Los pilotos se supone que son testigos más privilegiados porque tienen experiencia en ver lo que ocurre en nuestro cielo. Pero es curioso cómo la ufología aeronáutica se va formando derechamente como algo, una herramienta útil. Salimos ya del tema mitológico, de la raza y todo ese tema que es más parafernálico. Aquí tenemos la utilidad de ver si esto realmente es un peligro para la aeronavegación. Y la gracia que tiene estos casos aeronáuticos que son detectables en términos de instrumentos. De repente tú tienes el radar y tienes también el radar del avión, tienes la observación del piloto y tienes la constatación de que si hay algo convencional o no. En algunos casos se han detectado, tanto en la investigación oficial francesa, como acá en Chile, por ejemplo, se han detectado objetos en Francia, por ejemplo, de cerca de 1 kilómetro, detectados en radar, y eso no es menor. Chiquillos, yo quiero que sigamos, esto está interesantísimo, pero es que ahora vamos a ver imágenes, porque resulta que es algo que se captó el 25 de abril del año 2013 en Rusia. Veámoslo y a la vuelta lo analizamos porque está interesantísimo. Perfecto. Mira.
2013 en Rusia a las 20:15 horas exactamente. Eso es muy extraño. Hay que aclarar que ese caso es de los casos hoy día que tienen una cierta consistencia interna. Son casos ufológicos, como podríamos decir, que todavía no pueden tener una explicación convencional. Hay una cuestión, Rodrigo, si me deja sumar también. Uno se da cuenta inmediatamente cuando las imágenes están trucadas, cuando están retrucadas. Aquí claramente hay una cámara automática tratando de hacer foco, retoque o chamullo. No. Jordi además tiene experiencia ahí en imágenes. Lo interesante, de verdad, claro, es que yo creo que cualquier persona que trabaje en televisión o en cosas relacionadas a la fotografía se da cuenta que esto es una cámara automática que está tratando de hacer foco y no se está... Y se repite el caso consecutivamente en varios años sucesivos y en algunos instantes se ha podido captar, por ejemplo, la incorporación de esta esfera a una estructura central. Sí, claro. Desde el año 1990 en adelante, y todavía este fenómeno no tiene una explicación convencional. Aquí estamos hablando de los ovnis que son más o menos aceptados hoy día como fenómenos originales. Este tema corpuscular me llama mucho la atención porque, como dice Rodrigo, se ha repetido en el tiempo, en diferentes localidades en Europa, y realmente no tiene una explicación. Esto lo ha investigado varias. El de Alemania, que se parece mucho, lo investigó la MUFON, que es una entidad parecida a ION en Estados Unidos. Con más plata, pero con muchos más recursos, pero absolutamente no quedó explicación posible y se clasifica como ovni. Y eso es muy importante porque hay muy pocos casos, muy pocos videos como estos donde podemos cerrarlo. Oye, esa es como una nave madre, si podemos a lo mejor llevarlo a lo que nosotros tenemos conciencia. Hay un eje central y otra. Lo que pasa es que cuando tú examinas el resto de los videos, da la idea de que fueran esferas formando una especie como un racimo de uva. Sí, ¿no? Se van uniendo, ¿no? Claro, entonces yo creo, hasta este minuto, una nave nodriza no sé si será, pero por lo menos tiene una conformación que no lo hace ser un fenómeno convencional. Oye, nosotros hemos ido una vez a la Luna, nunca más pisamos la Luna, nunca más ningún país se ha animado a enviar gente para allá. No hemos logrado, o sea, sí, en Marte, Venus quizá, pero... Mi pregunta es, esto que nosotros estamos haciendo, claro, hemos ido a un satélite con una nave, con 2 personas, ellos constantemente están como observándonos, están indagando qué es lo que tenemos. Es interesante lo que dice porque estás asociando a la hipótesis extraterrestre, es decir, estamos derechamente diciendo que aquí hay una entidad que viene de otro lugar a visitarnos. Y eso me parece plausible para cierto porcentaje de casos, pero hay que ser concreto en que no puede explicar la mayoría de los avistamientos, porque si no estaríamos en un cruce, en un paradero interestelar, y sabemos que nadie puede superar la velocidad de la luz. Entonces, ahí vienen otras explicaciones. Por ejemplo, este tipo de fenómeno es bastante raro y se escapa la sensación de una nave, algo concreto. Son luces corpusculares. Por ejemplo, en San Petersburgo, el 97, hay 2 grupos corpúsculos lejanos y entre ellos circulan esferitas más pequeñas. Y eso no tiene sensación de algo más unido. Este es de Alemania, este que estamos viendo ahora es el de Bremen. No, de este año. 7 de enero del 2014. Fíjate que además este objeto obligó a suspender las operaciones, como bien dice Fabián, aéreas del aeropuerto local. ¿La policía y las autoridades confirmaron esto? Confirmaron. Es de los pocos casos que también hay registro en radar. Hay una acción por parte de la aeronáutica que señalan, claro, oye, aquí estamos con algo que está violando el espacio aéreo y se suspenden los vuelos. En el caso de San Petersburgo, el año 97, es exactamente lo mismo. Se suspenden los vuelos porque está colocando en peligro la aeronavegación. Y estos fenómenos son estudiados, son detectados en radar y no tienen tampoco una explicación. Aquí estamos en presencia de los ovnis que nos interesa entender si son extraterrestres, si son ahora viajeros del tiempo, dimensionales, viajeros de otras dimensiones, de otras realidades. Estamos todavía en pañales, pero esto nos demuestra la existencia y la coherencia de este fenómeno. Es una muy buena medida de seguridad porque el año 89 en el Tepual, aquí en Puerto Montt, un avión comercial tuvo que hacer un giro inesperado para evitar un tráfico que venía enfrente. Lo tenemos, lo tenemos el de Puerto Montt también. Pero así, ¿cómo supe 1 de junio del año 89, un vuelo de LAN. En el lugar, además, como tú bien dices, el Tepual, en Puerto Montt. Y tenemos nosotros el registro de eso también. Escuchemos. Justo en nuestra trayectoria de vuelo. Ok, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tráfico reportado. Tengo un avión de consulta, señor. Afirmativo. Sin información de tráfico. En el momento yo también ya no lo vemos, pero estuvo en ángulo de colisión con nosotros. Bueno, yo tengo a la vista, no, bueno. Allá está, a la vista está nuevamente a la derecha, lo tengo a la vista. ¿Se aprecia lento, rápido?
Cuando estuvo en el ángulo de colisión con nosotros, bastante rápido, muy rápido, tuvimos que hacer el quite con un viraje a la izquierda. Tuvimos que hacerle el quite, dice, para no impactarlo. Claro. Ya hay un fenómeno similar que ocurrió el año 2005 en el norte también, donde un avión, no me acuerdo, un National Sky, una de estas líneas, también tiene una casi colisión con un objeto que eran 3 esferas, que estuvo, dicen, a no más de 1,5 metros de la parte frontal del avión. Por lo tanto, ojo. A mí me extraña que el CEFA igual no diga específicamente que esto es un peligro para la aeronavegación comercial. Es que si fuera peligro, ellos, esta gente que viene o estos seres que vienen de otra parte, ya hubieran colisionado o ya hubieran advertido a la Tierra o a nosotros, los habitantes, cómo poder relacionarnos con ellos o cómo por nosotros prevenir un peligro con sus naves. Pero claramente... Y no nos hemos enterado. Claro. Bueno, y por otro lado, ellos tienen un avance tecnológico, una modernidad que les permite como acercarse a nosotros y de repente retirarse sin que nosotros nos enteremos. La mayor parte de las veces ocurre eso. Hay un solo caso, que es histórico, donde hay una tragedia. De los 100 millones de testimonios, hay, Mantel y Valentig, el año 79 en Nueva Zelanda, donde está el audio de un piloto joven en un Cessna que en un instante determinado empieza a tener problemas con sus controles. Él dice que hay un objeto, un color verdoso, que se empieza a aproximar y se pierde completamente el contacto y el control. Inclusive esto llega a la investigación aeronáutica de Nueva Zelanda, hay una investigación oficial en torno a esto, hay periodistas australianos que fueron a cubrir el incidente y hay un film interesante porque mientras estos periodistas van a cubrir el incidente aparece nuevamente un ovni y es grabado. Entonces, estos casos son susceptibles en situaciones excepcionales de accidentes que lamentablemente... Pero ojo, lo que queremos decir es que no que el fenómeno sea peligroso. Lo que queremos decir, Rodrigo, es que principalmente el piloto quizás no está preparado para enfrentar una situación de esta manera. De hecho, en el Tepual el avión hace un giro a un lado que no está permitido. Hace un sentido que no está permitido. Fabián Rodrigo, muchas preguntas en Twitter, en nuestra cuenta Twitter, @buenosdiatodos. Y una pregunta que se repite mucho, ¿puede ser gente del futuro? Es una de las teorías. Posibilidad, claro. Es una de las teorías porque los encuentros cercanos con humanoides, tú ves que son demasiado humanos, son como humanos deformados. Sí. Es tal cual la antropología de repente ha dicho que vamos a hacer de aquí a 3.000 años más. La proyección de los grises es eso, claro, porque el cerebro grande, no necesitaríamos orejas, qué sé yo, no sé, es una proyección biológica, pero choca con el tema de los más rubios. Claro, vamos a ser todos rubios ojos azules. Eso también es... Oye, a mí me tocó, antes de ir con el siguiente tema, que es lo que pasa en el área 51, esto es al oeste de Estados Unidos, en el área de Nevada. Vamos a ir con eso, pero antes estuve en Paranal, ahí en el interior de Antofagasta, y claro, es tan fascinante esto del tiempo, a propósito de lo que decía Álvaro, que tú ves algo en el cielo y eso que estás viendo, esa estrella a lo mejor ya dejó de existir, porque estás viendo algo que ya no existe, estamos viendo sin duda el pasado. Oye, y tenemos un archivo bien curioso que circula por internet, y es una llamada telefónica que recibe un programa de radio estadounidense donde un hombre asegura haber trabajado en esta área tan controvertida que es el área 51. Escuchemos. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna. They'll triangulate on this position really soon. Well, you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay, okay, what we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming,
Oye, impactante ahí el relato de este hombre que logra comunicarse con un programa radial para decir lo que está pasando, que ha tenido que correr o recorrer muchos kilómetros. Me llama la atención, perdón, que habla de seres extradimensionales. Lo que tú decías, claro. Bueno, él le deja da de ser extraterrestres, ahora son extradimensionales. Claro, él le da esa explicación de que son seres que no vienen físicamente de otro lugar, sino que están compartiendo dimensiones con nosotros, con alguna tecnología quizás. Una especie de holograma, lo que podríamos entender nosotros dentro de nuestros códigos, claramente. Esto ocurrió en el 97 en el Programa Coast to Coast de Art Bell, que tiene un historial, Art Bell, medio increíble, medio sensacionalista, porque también ese mismo año, en marzo me parece, Bob Lazar lo entrevista, Art Bell también es otro tipo que se viene arrancando del Área 51 y cuenta también que ahí tienen grises, y tienen cuerpos, tiene 9 ovnis escondidos en el Área 51. Bueno, decir que el Área 51 es un lugar que existe, es el lugar donde el gobierno de Estados Unidos prueba sus prototipos militares secretos. De hecho, en los años 50 se creó para probar el Lockheed, el U-2, este avión espía. Y ahí empieza la paranoia, porque es un lugar tan secreto, pero a la vez todo el mundo sabe dónde está, que se da la idea de que ahí están los cuerpos de Roswell. Yo estuve hace un tiempo atrás dictando conferencias en Nevada y me invitaron justamente a la inmediación del Área 51. Yo me decepcioné bastante un poco todo el tema de un poco Área 51, porque estando allá tú tienes tours, unos tours a las inmediaciones. Entonces la invitación me dijeron, ya Rodrigo, vamos a ir, tenemos que viajar 4 horas desde Laughlin hasta Área 51, las inmediaciones. Tenemos que detenernos en el restaurante de Glenn Campbell, el periodista, que iba a conocer a Área 51, y de ahí esperar a las 10:30 de la noche, porque ahí comienzan a aparecer los ovnis. A las 10:30 de la noche comienzan las pruebas, efectivamente, de tecnología, a nuestro entender, que están camufladas bajo el mito de que probablemente hay alienígenas y cosas así en Área 51. A mi entender, Área 51 probablemente esconde cosas muy terrestres, muy siniestras, y más vale que creamos que hay marcianos allá antes de la realidad. Oye, un tema tremendamente apasionante. Yo creo que vamos a tener que pedirle a Rodrigo y a Fabián que nos vuelvan a acompañar también acá en el estudio del Buenos Días a Todos, porque son hartas las preguntas que quedaron pendientes, muchas las imágenes. Gracias y este aplauso para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A Rodrigo, Rodrigo. Fabián Sáez.